Amén, amén. Damos gracias a Dios porque nos permite reflexionar en su palabra, pero antes de reflexionar en su palabra quiero aprovechar para dar una felicitación a los que están cumpliendo y cumplirán años durante esta semana. Hoy precisamente está cumpliendo años Mateo Tavares. Te mandamos un fuerte abrazo ahí, Lupita, Nigel, Emilio, denle un fuerte abrazo a Mateo, que Dios lo bendiga. También el día de hoy es cumpleaños de Jaden Godínez también. Te mandamos un fuerte abrazo, mi hijo, Dios te bendiga. El día 22, no, perdón, hace 2 días fue el cumpleaños de Liam Mesud, hijo de América. También América, dale un fuerte abrazo a tu pequeño, que Dios le bendiga. El día 24 próximo es el cumpleaños de Aram Servín. Aram, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te siga sosteniendo y seguimos orando por ti. El día 26 es el cumpleaños de Guadalupe Barrera. Un fuerte abrazo también y muchas bendiciones. No sé si nos esté viendo Rocío Trejo también, parece que hoy es su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo, Rocío, que Dios te bendiga junto con toda tu familia. Dios les bendiga y vamos a orar para reflexionar en la palabra de Dios. Le animo a que donde usted esté ahí incline su rostro y pida al Señor que hable a su vida. Señor, cuántas gracias te damos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestras vidas, a nuestra necesidad, y que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu. Señor, te suplicamos por cada uno de los que nos están acompañando, que al reflexionar en tu palabra podamos, Señor, tomar acciones, tomar decisiones de ser diferentes, Señor. Guíanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En las 2 semanas pasadas hemos trabajado sobre nuestra serie Palabras de ánimo de la palabra de Dios y hemos hablado 2 semanas sobre algunas palabras de aliento en momentos, por ejemplo, cuando la respuesta de Dios tarda a nuestra vida, y la semana pasada hablábamos de cuando la duda también nos asalta en nuestra vida. En estos casos vimos que el Señor nos enseña a que debemos perseverar, y la semana pasada a que no dejemos que las dudas nos derroten. Y hoy quiero que nos hagamos una pregunta para ver qué palabra de ánimo tiene el Señor para este día. ¿Qué puede uno hacer cuando es portador de la enfermedad más letal del mundo? ¿Qué puede uno hacer cuando es portador de la enfermedad más letal del mundo? Y quiero aclarar, no estoy hablando del COVID, no estoy hablando del cáncer, no estoy hablando del SIDA, de la esclerosis o de alguna de esas cosas, no. Estoy hablando del desánimo. ¿Le suena medio extraño? Pero efectivamente el desánimo es la enfermedad más letal que existe en el mundo. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan temible esta enfermedad del desánimo? Para empezar, lo primero que tengo que decirles es que esta es una enfermedad universal. Absolutamente todos nos desanimamos. Usted se desanima, yo me desanimo, todos nos desanimamos. Aún el cristiano se desanima. El desánimo es algo muy común. En segundo lugar, porque el desánimo también es recurrente. Uno puede desanimarse repetidas ocasiones. No es algo que se experimente una sola vez. Y tercero, no es algo, el desánimo sumamente contagioso. De verdad, el desánimo es sumamente contagioso. Otros se pueden desanimar porque usted está desanimado. Incluso si usted está rodeado de gente desanimada, fácilmente usted se puede contagiar con toda rapidez. Pero a pesar de todo esto, las buenas noticias son que el desánimo tiene remedio. La Biblia nos enseña que tiene solución. Y el día de hoy vamos a reflexionar qué hace cuando usted tiene ganas de darse por vencido o de rendirse. ¿Qué hacemos? Y vamos a observar una experiencia en la vida de Nehemías, ahí precisamente en el libro que lleva su nombre, Nehemías capítulo 4, y vamos a ver cómo allí se ilustran 4 causas del desánimo y 3 soluciones para el mismo.
Vamos a recordar un poquito de la historia. Nehemías era el líder del grupo de judíos que regresaron a Israel desde Babilonia para reedificar los muros de Jerusalén. Y cuando ellos iniciaron la obra, había un gran entusiasmo. Estaban muy emocionados por el proyecto en el cual estaban ellos embarcados. Sin embargo, después de algún tiempo se desanimaron. Allí en el capítulo 4, Nehemías muestra por qué ellos se desanimaron y por qué en general las personas se desaniman, pero también nos muestra cómo superarlo, lo que hay que hacer cuando uno tiene ganas de darse por vencido. Primero quiero que veamos allí en el verso 6 del capítulo 4 para que usted observe todo el ánimo que había en el pueblo, en la reconstrucción de los muros, en este gran proyecto en el cual los animó Nehemías para que participaran. Dice capítulo 4, verso 6 de Nehemías: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. El pueblo trabajó con entusiasmo. Pero quiero que vea la contra allí en los versos del 10 al 12, donde dice: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esa muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Y la primera reflexión que podemos hacer aquí es: ¿por qué si habían empezado con tanto entusiasmo, ahora en los versos del 10 al 12 se habla de un desánimo tremendo que existía en ellos? Observe esa parte donde dice: no vamos a poder reconstruir esta muralla. Me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En un momento ellos estaban eufóricos y tiempo después están totalmente desanimados. ¿Qué fue lo que los desanimó? Vamos a ver entonces algunas causas del desánimo y después vamos a ver cómo el Señor nos muestra que podemos retomar el ánimo, que podemos esforzarnos y conquistar lo que Él quiere que conquistemos. ¿Cuál es la solución para el desánimo? Y esto es, como les decía, palabras de ánimo de la palabra de Dios. Vamos a ver por qué se desanima la gente. Primero, el desánimo es producto del agotamiento. La primera razón por la que la gente se desanima es por la fatiga. Vean nuevamente el verso 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen. Estos hombres y mujeres, porque todos participaron allí en la obra, habían trabajado por largas horas y ahora los encontramos físicamente extenuados, exhaustos. Estaban simplemente agotados físicamente, pero también emocionalmente. A estas alturas del trabajo ya se encontraban sin fuerza. Y muchas ocasiones las personas así se encuentran. Yo he tenido la experiencia de que personas que vienen conmigo a la consejería llegan pensando, a veces de una manera errónea, que su desánimo es un problema espiritual. Y me dicen: no, pues tal vez lo que yo necesito es nuevamente dedicar mi vida al Señor. Pero he encontrado que el primer problema por el cual ellos están desanimados es porque traen un agotamiento físico increíble. Yo no sé si usted recuerda la historia de Elías. Elías quería darse por vencido, le decía al Señor: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Y la realidad es que Elías estaba bien cansado. Si usted recuerda, él después de hacer su berrinche se durmió. Se quedó dormido y después el Señor lo despierta, ya le tenía preparada comida, un poco de agua y se vuelve a dormir. No sé si recuerda esa historia. Algunas veces nosotros estamos así como Elías, totalmente agotados, y lo único que necesitamos es un descanso para renovarnos. Es un descanso, calma en nuestra vida, es lo único que necesitamos. Y por ello, como le decía a las personas que luego vienen a la consejería y que me dicen: yo creo que necesito reconsagrar mi vida al Señor, lo primero que les digo: está bien, reconsagre su vida al Señor, ríndase totalmente delante de Él, entréguese totalmente, pero le animo a que tome un tiempo de descanso. Incluso, a lo mejor algunos necesitan hasta unas vacaciones. Hace muchos años Vince Lombardi decía: la fatiga nos hace cobardes a todos, y eso es verdad.
Es sorprendente lo bien que se ven las cosas después de una noche de descanso, de un buen sueño de descanso. Es increíble cómo las cosas cambian. Y a lo mejor usted no necesita cambiar, lo que necesita es un buen descanso, unas buenas vacaciones. Incluso los agricultores saben que la tierra necesita descansar, por eso ellos rotan los cultivos. Todo agricultor sabe que la tierra necesita un descanso periódico, porque de esa manera las tierras pueden producir más y mejor. Incluso dentro de los principios bíblicos, allí está. A los agricultores, después de 6 años, debían dejar descansar la tierra un año. Y aquí en el campo todos ellos lo saben, y a veces para descansar lo que hacen es rotar los cultivos. Mire también esto, en el siglo pasado se realizó un estudio científico en el lugar de trabajo de las personas. Y entonces observaron que aquellas personas que tomaban un tiempito en medio de su horario de trabajo para relajarse, para descansar, eran más productivos. De verdad. Eso lo practican, por ejemplo, los japoneses en determinado momento, se dan una hora, unos tiempitos para descansar. Incluso hay algunas empresas donde les dan para que se tomen una siesta de 15 minutos. Aclaro, una siesta de 15 minutos. Yo no sé si aquí en México nos serviría, porque aquí yo creo que nos aventaríamos un sueño de largo. Pero de verdad, ¿cuánto bien hace un tiempo de descanso? Por ejemplo, un descanso ahí en el trabajo para tomarse un cafecito o simplemente para tomar el aire. Muchas ocasiones lo único que necesita la gente es descansar. Estos trabajadores, estas personas que estaban construyendo o reconstruyendo las murallas, estaban sumamente exhaustos. Y quiero que reflexionemos en lo siguiente: ¿cuándo se presenta la fatiga y el desánimo? Quiero que observe el versículo 6. Dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. A mí me llama la atención un dato que aparece aquí. ¿Hasta qué altura estaba la muralla? Hasta media altura. ¿Sabe cuáles son los momentos en los que usted o cualquier persona están más expuestos al desánimo? Cuando se va a la mitad de algún proyecto. A la mitad de algún proyecto es donde nos embarga el desánimo, y por eso muchos de los que me están viendo todavía no terminan la tesis, porque se quedaron ahí a la mitad. Porque en esos momentos es cuando más el desánimo nos asalta, cuando vamos a la mitad de un proyecto. Todos estaban trabajando arduamente al principio, trabajó con entusiasmo, dice la Escritura, pero en el verso 6 observamos que ya van a la mitad del proyecto. Al principio con mucho entusiasmo, porque es un proyecto nuevo, un proyecto novedoso, pero al pasar el tiempo, ese nuevo proyecto fue perdiendo su atractivo y la labor se volvió tediosa, aburrida, rutinaria. Y eso sucede en la vida de las personas. La vida se convierte a veces en algo muy promedio. Luego viene la rutina y al final se convierte la vida de muchas personas en un ritual. Y por eso es que entonces la gente se desanima. Y le voy a poner algunos ejemplos. Yo no sé si usted ha iniciado algún trabajo allí en su casa. Por ejemplo, se dio a la tarea de pintar la recámara. A la mitad, cuando ya lleva la mitad de la pintada de ahí de su recámara, observa a su alrededor y dice, ¡ay! Estoy cansado y todavía me falta la otra mitad. Eso por un lado. Pero por otro lado, usted está pintando y parece que hay más pintura en el piso que en las paredes. Y no solamente eso, sino observa el tiradero que tiene y dice, todavía después recoger todo. No sé si le ha pasado. Entra un desánimo impresionante, o a lo mejor las hermanas entienden muy bien esto, de repente quieren arreglar los cajones ahí de su cuarto y empiezan a sacar y lo ponen lo que sirve, lo que no sirve, y al final hay montones por todos lados y luego ya, acomodar otra vez esto, y no, pues para evitar la fatiga mejor va todo para adentro otra vez, ¿no? O sea, a la mitad es cuando el desánimo nos alcanza y no trabajamos con el entusiasmo que teníamos al principio. Estaba recordando también hace, no sé, creo que fueron como unos
3 años estuvimos en el estado de Oregon, allá en los Estados Unidos, y un día de la semana, no, creo que fue el domingo por la tarde, después de predicar, nos llevaron a conocer unas montañas que hay por allí, unos complejos rocosos, donde van ahí alpinistas, porque las montañas están sumamente verticales y ahí practican el rapel y muchas otras cosas. Y yo veía, no, pues ni siquiera cómo trepar a la montaña, pero me enseñaron que por el lado había un camino y nos dijeron a mi esposa, a mí, ¿quieren? Pues vamos. Y entonces empezamos a subir y ya cuando íbamos a la mitad, todavía falta mucho, ¿no? Y luego, no hombre, todavía bajar la montaña, ahí es donde uno piensa que a lo mejor la voluntad de Dios es que ya me regrese, ¿no? Porque a la mitad de todas las empresas, de todo lo que uno emprende, siempre de verdad el desánimo nos asalta. Porque pensamos, wow, todavía falta mucho, a lo mejor no es la voluntad de Dios que siga adelante. Pero si observamos, la fatiga es la principal o la primera causa del desánimo y a menudo esto ocurre a la mitad del camino. Por eso es que muchos rara vez terminan los proyectos que inician. Número 2, el desánimo también es producto de la frustración. Hay una segunda razón por la cual la gente se desanima y vean lo que sucedió allí con lo que dice el pueblo en el verso 10. Son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Está escuchando de qué manera se están expresando? Son muchos los escombros, no vamos a poder concluir este proyecto, este trabajo. Lo único que están expresando es una gran frustración. Estaban desanimados, pero también estaban frustrados. ¿Qué cosa es el escombro? Estaban reedificando una muralla nueva, pero los escombros estaban por todas partes. Además de tierra, tal vez cemento seco por ahí. Cuando miraron los escombros y todo el desecho que había alrededor, se desanimaron. Estaban construyendo el muro, ladrillos rotos por un lado, pedazos de roca por el otro. Si fuera de nuestra época, seguramente habría bultos de cemento por ahí alrededor. Y entonces toda esa basura tirada por todas partes empezó a acumularse y a ellos les pareció eso muy frustrante. Tenían que caminar sobre todo el escombro que había allí. Yo no sé si usted ha tratado de alguna ocasión vivir en una casa que se está remodelando. Qué frustrante es eso, es muy frustrante. Ellos perdieron de vista la meta porque había tanta basura allí alrededor que eso los frustró. Y a veces sucede eso en la vida de las personas. Hay tanta basura en sus vidas que realmente ya no saben cuál es el verdadero objetivo de vivir, cuál es el propósito de la vida. Cuando uno emprende un proyecto, seguro que se van a acumular escombros y de repente la vida puede tornarse muy frustrante. Y a lo mejor algunos de ustedes han tratado de construir, no sé, una casa o, como decía, remodelar alguna recámara. De pronto observa montones de cemento y de escombro por todos lados. O como le decía hace rato, decidió pintar un cuarto y de repente ve un tiradero, pintura más en el piso que en las paredes, y eso se convierte en algo sumamente frustrante. Es sorprendente, parece que la basura se multiplica sola de repente. Y uno no puede evitar la basura en la vida, pero se puede aprender a reconocerla y puede aprender entonces qué hacer con ella para que usted no abandone el plan inicial, los proyectos con los cuales inició. ¿Cuáles son esas cosas que se van acumulando en nuestra vida? ¿Qué es esa basura que de repente se acumula en nuestras vidas? Bueno, muchas de ellas son cantidad de cosas triviales, las que a veces nos hacen perder el tiempo, consumen nuestra energía y nos frustran. Muchas de esas pequeñas cosas son las que nos impiden ser todo lo que Dios quiere que seamos. Las cosas pequeñitas a veces nos están robando toda la energía, nos están robando el tiempo y nos impiden ser todo lo que Dios ha querido que seamos en la vida. Incluso desvían la visión de las cosas que son verdaderamente importantes en la vida.
La basura en su vida es aquello que se atraviesa en su camino, aquellas cosas que le interrumpen en el camino y que le impiden que alcance sus metas. Esas son las cosas de las cuales necesitamos limpiar nuestra vida. Pero primero hay que reconocer cuáles son esas cosas que nos están robando la energía, que se están acumulando. Hay que reconocerlas para entonces limpiarlas de nuestra vida. Pero hay una tercera causa del desánimo. El desánimo también es producido por el fracaso. La tercera razón por la cual las personas se desaniman está expuesta ahí en la parte final de ese versículo 10. Dice, no vamos a poder reconstruir esta muralla. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Escuche lo que ellos están tratando de decir. No vamos a poder hacerlo. Esto es imposible. Tratar de hacer esto, no, esto es una tontería, nos rendimos. Y la tercera causa del desánimo es el fracaso. El pueblo no pudo terminar la obra dentro del plazo que se propusieron y como consecuencia el ánimo se les fue, el ánimo se les esfumó, se desalentaron y perdieron la motivación. Dijeron, no lo podremos hacer, así que nos rendimos. Y una buena pregunta sería, ¿cómo es que debemos de tratar con el fracaso en nuestra vida? Porque la realidad es que hay muchas cosas en nuestra vida, definitivamente casi la mayoría, que no van a suceder como las planificamos. ¿Cómo tratamos con el fracaso en nuestras vidas? ¿Nos abandonamos en los brazos del dolor? ¿O será que nos vamos a autocompadecer? Ay, pobre de mí, no puedo acabar con esta tarea. Empezará a quejarse, ay, esto es imposible, no se puede hacer, qué tonto de mí, y aún sigo intentándolo, no, eso es tonto. O a lo mejor algunos van a culpar a los demás, todos me fallaron, nadie hizo bien su parte. ¿Qué va a hacer usted? La diferencia entre el triunfador y el fracasado es que el primero ve el fracaso como una inconveniencia temporal y aprende de él. Es tan importante este tema que el próximo domingo vamos a hablar acerca de esto, así que no se lo pierda. Vamos a hablar de cómo se lidia con el fracaso en la vida. Pero el fracaso desanima y es lo que desanimó a estos hombres, a menos que aprenda cómo tratar con él. La cuarta causa del desánimo que nos presenta Nehemías está en el verso 11. El desánimo es producido por el temor. Esa es una cuarta razón por la cual la gente se desanima. El pueblo de Nehemías lo expresó allí en el verso 11 de la siguiente manera. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa, los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Mire, había personas allí en Israel que no querían que se construyera la muralla. Y estos eran los enemigos de los judíos. Una muralla alrededor de una ciudad representa un símbolo de seguridad y protección, de manera que estos enemigos no querían que se terminara de construir esa muralla. Así que inicialmente, si usted observa los primeros versículos de ahí del capítulo 4, inicialmente empiezan a criticar a los judíos. Posteriormente se burlan de ellos y finalmente los amenazan. Les caeremos y los mataremos y continúan edificando la muralla. Y por esta razón, los obreros, los constructores, se desanimaron. ¿Por qué? Porque la cuarta causa del desánimo es el temor. Y observe, ¿quiénes se desanimaron? ¿Quiénes fueron las personas que primeramente se desanimaron? Observe el verso 12 y encontraremos que fueron los judíos que vivían cerca del enemigo. Dice el verso 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Y desanimaron a los demás. Así los desanimaron, diciéndoles, los van a atacar por todos lados. Y apréndase esto, cuando uno anda en compañía de gente negativa, usted se va a convertir en un negativo de primera. Eso sucede. A uno se le pega el negativismo. Si uno escucha a otra persona decir, no se puede, uno va a empezar a creerle. En este momento, seguramente usted tiene temores que le desaniman, que le impiden desarrollarse, que le impiden que madure. ¿Cuáles son esos temores que usted tiene en su vida que le están impidiendo desatar todo el potencial que Dios ha puesto en usted?
¿Siente temor de ser criticado o de pasar vergüenza? ¿Tiene miedo de dar ese paso que puede ser enorme, grande, gigantesco? Para algunos a lo mejor tienen temor de conseguir un nuevo trabajo. Tal vez sea el temor de que se cree incompetente para esa nueva labor. Quizá sea el temor de no soportar la presión que a veces experimentamos en el trabajo, o temor de tener que ser perfecto. El temor siempre va a desanimar a las personas. Y quiero que se haga la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede saber si su desánimo es causado por el temor? Muy sencillo. Cuando su desánimo es causado por el temor, usted siempre tiene el deseo de huir. Huir, necesito salir de aquí. Tiene el deseo de escapar de sus responsabilidades y de las presiones. La reacción natural hacia el temor es huir. Esa es la reacción más natural. En la vida existen tres maneras de moverse. Uno, en contra de algo a través de la ira. Dos, lejos de algo a través del temor. O tres, en la misma dirección, enfrentándolo con amor. Esas son las únicas tres maneras. ¿Y cuál es la solución, el remedio para esta terrible enfermedad del desánimo? Quiero que observe lo que Nehemías hizo como un sabio líder, un hombre de Dios. Él supo que estaban desanimándose todo el pueblo, de modo que él siguió ciertos pasos para animar, para remediar la situación que estaban experimentando. Hay tres principios aquí en el capítulo 4 que nos van a enseñar, nos van a ayudar qué hacer cuando usted sienta el deseo de tirar la toalla. ¿Qué hacer cuando usted quiera darse por vencido? Vamos a ver qué nos enseña Nehemías como el remedio de Dios para el desánimo. Número 1, anótele por ahí. Reorganizarse, ese es lo primero. Encuentre una mejor manera, reorganizarse. Nehemías usó este principio, el principio de la reorganización. Vea el verso 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Observe lo que hizo. Tal vez pensó, vamos a reorganizar esto un poco mejor. Vamos a implementar un nuevo sistema aquí. Ustedes se van para allá, ustedes en esta otra región y ustedes en esta otra zona. El primer principio para conquistar el desánimo es reorganizar nuestra vida. Cuando usted se desanime, yo quiero animarle. No abandone sus metas. Más bien, busque otro plan. Cuando uno está desanimado, eso no necesariamente significa que esté haciendo algo incorrecto. Tal vez usted está haciendo lo correcto, pero de manera incorrecta. ¿Acaso era incorrecta que estos judíos tuvieran el anhelo y hubieran echado manos a la obra para levantar una muralla? Seguro que no. Ellos estaban haciendo lo correcto, pero estaban haciéndolo de la manera errónea. Y como resultado, se desanimaron. Yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene algún problema? Reorganice su vida. ¿Algún problema en el matrimonio, en la familia? No se rinda, trate con otra actitud. ¿Algún problema a lo mejor en el negocio y más en estos tiempos que está muy crítico el asunto? No tire la toalla, trate con otra táctica. ¿Algún problema tal vez con su vida cristiana? No desmaye, trate con una nueva vida de oración quizá. ¿Algún problema con su salud? Yo le animo a que busque otra opinión médica o tal vez busque otro médico. Simplemente no se rinda, persevere. Algunos se desaniman realmente porque están sometidos a mucha presión en su vida. Mucha presión, la cantidad de trabajo que tienen tal vez es enorme. El mensaje de Dios para usted es reorganícese. Reorganice su tiempo, reorganice su horario, reorganícese, vuelva a enfocarse en su meta del principio. Quite todo el escombro, los restos, como le decía, esas cosas triviales que le están robando la energía, el tiempo, las cosas que le van mermando, y luego reorganícese de manera que pueda concentrarse en la meta hacia donde se está dirigiendo. Reorganice su vida. Hace muchos años aprendí un principio que se llama el principio de Pareto.
Se llama el principio 80-20. Y este principio se puede utilizar para muchas cosas en la vida. Ahora que estamos hablando de trabajo, más o menos el principio de Pareto diría lo siguiente: el 80% de su esfuerzo o de su trabajo lo está enfocando en solamente 20% de las cosas. Y regularmente está enfocándolo en cosas que no valen la pena. Si usted quiere reorganizarse, ese 80% de su esfuerzo, póngalo en el 20% de cosas que sí valen la pena. Regularmente el 20% aporta el 80% del resultado en las cosas que sí valen la pena. Regularmente utilizamos el 80% en cosas que no valen la pena, o el 80% del trabajo que estamos haciendo nada más nos está robando la energía. Reorganícese, no se rinda. Yo le animo que no se rinda. Utilice el mayor tiempo posible en las cosas que le producen más, que le producen mejores resultados en la vida. Note que Nehemías se concentró en las prioridades. Cuando se reorganizó, asignó tareas por familias. ¿Por qué? Es bien interesante que él lo hace por familias, porque sabía que cualquier persona que está desanimado siempre necesita un grupo de apoyo. ¿Y qué mejor grupo de apoyo que la misma familia, la familia cercana, que Dios la ha puesto allí para que le tiendan la mano y para que usted se levante? Y también nosotros necesitamos la familia, y también la familia de la fe, para apoyarnos y para animarnos los unos a los otros. Por eso es que en estos momentos tan críticos, vez tras vez, yo le he animado a que esté en contacto con otros hermanos, porque nos necesitamos. La reorganización demanda estar cercano a esas personas, a la familia carnal, principalmente a la familia de la fe, para animarnos, para fortalecernos cuando las cosas no marchan bien y de repente pudiéramos estar desanimados. Si siento desánimo como parte de la familia de la fe, yo he sentido como muchos de ustedes me animan. Hay muchos hermanos que se desaniman y Dios me ha utilizado para brindarles palabras de ánimo también. Eso es un grupo de apoyo y eso es lo que Dios quiere de la familia de la fe. Por eso Nehemías reorganizó de esa manera, lo reorganizó por familias. Usted conoce que uno de los pasajes favoritos míos es Eclesiastés 4 del 9 al 12, ¿lo recuerda? Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Qué nos dice el sabio proverbista, el sabio que escribió el Eclesiastés? ¿Qué nos dice? Que es importante tener a otras personas en nuestra vida para ayudarnos y animarnos. Por eso Nehemías reorganizó a todo el pueblo y los juntó por familias, grupos pequeños. Eso lo necesitamos. Aquí mismo en la iglesia lo necesitamos. En su vida usted lo necesita. Reorganizarse. Ese es el primer principio. Segundo principio o segunda solución para el desánimo, Nehemías nos muestra que debemos acordarse. Acuérdese de quién es su verdadero líder. ¿De qué otra forma se puede superar el desánimo? Acordándonos de nuestro Señor. Note lo que le dijo Nehemías al pueblo ahí en el verso 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Qué significa eso de acuérdense del Señor? Esto significa vuélvanse a comprometer con Él. Significa llenarse de su poder en nuestra vida espiritual. Significa entrar en una relación amplia, una relación profunda con nuestro Señor. Y la Biblia nos enseña que hay algunas cosas específicas que deberíamos de recordar. Allí en su boletín le puse por lo menos unas 3. La primera de ellas, recuerde la bondad de Dios para con usted en el pasado. Eso es bien importante. Cuando usted empieza a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida,
Dios le va a animar. Su espíritu se animará. La segunda cosa, recuerde que Dios está cercano aquí en el presente. Quiero que usted pregunte, ¿qué es lo que Dios está haciendo ahora mismo en su vida? ¿Qué está haciendo el Señor? Él está con usted. Incluso aunque usted no sienta su presencia, porque Él dijo ahí en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y aquí es donde también tenemos un grave problema, los seres humanos. Somos muy emocionales. Es que yo no siento la presencia de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. ¿A qué le va a creer usted? ¿A sus emociones o a lo que la Biblia dice? La Biblia dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Tal vez usted no esté buscando al Señor, pero el Señor está allí. Es su promesa. Recuerde que Dios está cercano en el presente. Y respecto al futuro, recuerde el poder de Dios para el futuro. Él le dará toda la fuerza que usted necesita para enfrentar lo que venga. Dice Filipenses 4:13, lo sabe de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se desanime, deje de pensar en las circunstancias. Piense en el Señor. Porque las circunstancias muchas veces deprimen, desaniman. Recuerde, sus pensamientos determinan sus sentimientos. Si siente desánimo, es porque está pensando cosas que le desaniman. Y quiero que se grabe algunos de los versículos bíblicos que más nos levantan en la vida. Recuerde los siguientes versículos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:39, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Marcos 9:23, para el que cree, todo le es posible. Hay tanto en la palabra de Dios para que usted se levante en ánimo por la fortaleza que le da el Señor, por la seguridad, por la esperanza que viene de Dios para nuestras vidas. Recuerde, ¿quién es el verdadero líder? Nehemías le dijo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Cuando usted esté a punto de desanimarse, de darse por vencido, Nehemías le diría a usted, acuérdate del Señor que es grande y temible. Y recuerde, por eso es tan importante memorizar versículos bíblicos, porque eso, cuando lo traemos a nuestra memoria, nos puede levantar aún del momento más difícil. Y la tercera cosa, resistir. Luche contra el panorama negativo. ¿De qué otra forma se puede luchar contra el desánimo? Resistiendo. Note lo que afirma Nehemías allí en el verso 14 en la parte B. Dice, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. ¿Qué les está queriendo decir Nehemías? No se rindan ante el desánimo sin hacerle frente. Luchen contra él, combátanlo, no se rindan ante él, resístanlo. Una vez escuché una historia sobre Satanás en el infierno. Esa historia dice que Satanás llamó a sus demonios, un consejo de demonios, y les dijo, tenemos que encontrar la manera de neutralizar a los cristianos. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora que son salvos, ya no podemos traerlos al infierno. Y entonces empezó a pedir sugerencias. ¿Qué hacemos para neutralizarlos? Uno de los demonios dijo, bueno, ¿por qué no les decimos que lo que dice la Biblia son puras mentiras? Y el diablo dijo, no, eso no va a funcionar. Ellos son muy inteligentes. Otro demonio dijo, ¿por qué no les decimos que la oración no funciona? No, tampoco. Muchos han recibido respuestas a sus oraciones. Entonces llegó un tercer demonio y dijo, vamos a desanimarlos, vamos a desalentarlos. Satanás dijo, seguro, eso va a funcionar. Y tristemente, esa es una de las armas más fuertes del enemigo para con los cristianos. Pero hoy el Señor le está diciendo a través de Nehemías, no se rinda, luche, siga adelante. El gran predicador Moody en una ocasión dijo, nunca he visto que Dios use a una persona desanimada. Y es verdad, la grandeza de un hombre no se determina por su talento, no se determina por su riqueza, sus ingresos o su educación. Usted determina la grandeza de un gran hombre por lo que se necesita para desanimarlo. La Biblia nos enseña que los cristianos estamos en una batalla espiritual.
en un combate contra las fuerzas del mal, en un conflicto que es realmente sobrenatural. La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. A él le encanta desanimarnos. Esa es su herramienta número uno, porque sabe que un cristiano desalentado tiene un potencial limitado. ¿Sabe qué? Si nosotros decaemos, nuestra eficiencia, nuestra eficacia se neutraliza. Eso lo sabe perfectamente bien el enemigo, de manera que hace todo lo posible para desanimarnos. Pero observe lo que dice Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Primero sométanse a Dios. Recuerda lo primero que les dijo Nehemías. Acuérdense del Señor. Por eso usted sométase a Dios. Entre en una relación profunda e íntima con Él. Y entonces resista al diablo. Resista sus pensamientos negativos y todo el desánimo que Él trae a su vida. Como conclusión, quiero que usted sepa que no tiene que caminar desanimado por la vida. Realmente es su decisión. El Señor le dice, no se rinda. La gente grande se niega a desanimarse. La gente que Dios usa poderosamente no se rinde. No saben cómo rendirse. No se rinden aunque estén fatigados, aunque estén frustrados, aunque fracasen o sufran de temor. La gente que Dios usa poderosamente siempre son personas ordinarias con una fe extraordinaria, mucha persistencia también. La gente que Dios usa es aquella que sigue caminando sin darse por vencida. ¿Y sabe por qué? Porque confían en Él. Tal vez usted estaba a punto de tirar la toalla en algún aspecto de su vida. Como dijimos, eso lo causa la fatiga, eso lo causa el temor, lo causa la frustración, lo causa el fracaso. Usted puede identificar las causas del desánimo en su vida y entonces tomar la decisión de acordarse de su Señor, recordar todo lo que Él ha provisto para usted, de su presencia simplemente, y eso va a ser una gran diferencia. No se rinda, no se rinda, no se dé por vencido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. No sé en qué aspecto de su vida usted estaba a punto de darse por vencido, pero hoy el Señor le dice a través de su palabra, no se rinda. Reorganícese, pruebe una mejor manera, una manera diferente de hacer las cosas. Acuérdese quién es su verdadero líder. Nehemías le dijo, acuérdense del Señor, acuérdense de Él, que es grande y temible. Recuerde la bondad de Dios, recuerde que Dios está cercano, recuerde que Dios le ha proveído de fuerza, de poder para el futuro. Y eso le ayudará a resistir. Luche contra el panorama negativo que usted pueda observar por delante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, hay momentos, hay situaciones, experiencias que desalientan nuestro corazón. Y nadie está exento de desalentarse, de desanimarse en algún momento de su vida. Tal vez algunos de los que nos están acompañando están en un punto así en su vida. Te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy les recuerdes que ellos cuentan contigo, que necesitan sí tomar algunas decisiones, someterse, entregarse, decidir caminar contigo, pero tú nos garantizas que tu presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez algunos de los que nos están oyendo estaban a punto de tirar la toalla en algún aspecto de su vida, tal vez en su matrimonio,
tal vez en su trabajo, tal vez aquí en la misma iglesia. Pero hoy te pido, Señor, que levantes su ánimo, que a través de tu Espíritu que ya mora en cada uno de tus hijos, los que somos creyentes, podamos experimentar una renovación. Como dice ahí el profeta Isaías, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, renovarán sus fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Señor, estoy seguro que por mucho de lo que estamos viviendo, muchos, Señor, están necesitando esas nuevas fuerzas. Hoy te pido que tú se las des. Y Padre, que ese mismo ánimo que nosotros recibimos, también podamos brindarlo a otras personas a nuestro alrededor. Nos abandonamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.